Mi propia hermana me vio desangrarme en la nieve y miró su reloj. Estaba atrapada dentro de mi coche aplastado, jadeando por aire, mirando directamente a Bonnie, que estaba junto a la barrera de seguridad. No llamó al 911. No pidió ayuda a gritos. Solo se quedó mirándome a través del parabrisas destrozado, esperando a que dejara de moverme. La traición dolió más que el metal que me aplastaba las piernas. No solo había cortado mis frenos, se había quedado para asegurarse de que muriera. El pitido constante de un monitor me arrastró de vuelta desde la oscuridad. Parpadeé contra las duras luces fluorescentes, con la cabeza latiendo como si estuviera partida. Una enfermera estaba junto a la cama, ajustando mi goteo intravenoso. No parecía aliviada de verme despierta. Parecía ansiosa. Miró hacia la puerta antes de inclinarse, con la voz susurrante. Me dijo que mi hermana había estado allí todos los días, no para sostenerme la mano, no para rezar por mi recuperación. Bonnie había estado acorralando a los médicos, exigiendo saber cuándo podrían declararme legalmente con muerte cerebral para poder activar un poder notarial. La habitación dio vueltas, y no era solo por la conmoción cerebral. Mi propia hermana no estaba esperando a que despertara. Estaba esperando para firmar mi muerte. Me llamo Hannah, tengo 29 años y gestiono la logística para una empresa naviera global. Sé cómo detectar una OPA hostil. Y esto era exactamente eso. Bonnie no solo quería el dinero. Quería borrarme. Quería convertirme en un fantasma mientras yo aún respiraba, para poder interpretar a la hermana afligida sin la molestia de tener un familiar vivo. La bata del hospital se había movido, exponiendo la cicatriz blanca e irregular que me recorría el antebrazo izquierdo. La miré fijamente y de repente volvía a tener 10 años. El olor a humo llenó mi nariz. Vi a Bonnie de pie en el pasillo de nuestra casa de la infancia, una caja de cerillas en la mano y las cortinas completamente envueltas en llamas. No estaba asustada, estaba sonriendo. Cuando nuestros padres entraron corriendo, señaló con el dedo tembloroso hacia mí. Hannah lo hizo. Me llevé la paliza esa noche. Acepté la culpa porque ese era mi papel. Yo era el escudo y ella era la hija dorada que no podía hacer nada malo. Pasé el pulgar por la vieja cicatriz. Mis padres me habían entrenado para ser su chivo expiatorio, para absorber las consecuencias de su destrucción. Le enseñaron que el fuego era un juguete y yo, el cubo de agua. Pero ellos ya no estaban. Y la mujer que yacía en esa cama de hospital ya no era una niña pequeña asustada. Bonnie pensó que podría quemar mi vida una última vez e irse limpia. Estaba equivocada. Esta vez no iba a apagar el fuego. Iba a dejar que la consumiera a ella. No podía enfrentarme a Bonnie sin más. Tenía que ser más lista que ella. Le pedí a la enfermera que iniciara un protocolo de Jane Doe, eliminando mi nombre del registro del hospital. Para Bonnie, ahora era un fantasma. Pedí prestado un teléfono y llamé a Paul, nuestro abogado de familia, y a Ryan, un investigador privado con el que había trabajado antes. Ryan se movió rápido. En cuestión de horas, consiguió los datos financieros. Bonnie no solo era codiciosa, estaba endeudada hasta el cuello. Debía $185,000 a Loan Sharks, y el plazo era dentro de 48 horas. No fue un berrinche, fue un asesinato por encargo. Ryan lo confirmó con fotos del depósito de grúa. El latiguillo del freno de mi coche no se había roto. Lo habían cortado limpiamente. Miré fijamente la imagen granulada en la pequeña pantalla, sintiendo una calma fría asentarse sobre mí. Bonnie necesitaba dinero, y lo necesitaba ya. Lo único que se interponía entre ella y un día de pago era mi pulso. Pero había cometido un error. Asumió que moriría en silencio. En cambio, estaba a punto de usar su propia desesperación en su contra. Le encantaba hacer de víctima. Bien, le daría la tragedia definitiva para protagonizar. Paul preparó el escenario en su oficina con la precisión de un cirujano. Llamó a Bonnie con voz grave, diciéndole que había una complicación con el pago del seguro.
Llegó 20 minutos después, vibrando de energía nerviosa. Vi la transmisión desde la cámara oculta. Parecía un animal acorralado, con los ojos recorriendo la habitación y el sudor perlándole la línea del cabello. Sabía que los Loan Sharks se estaban quedando sin paciencia. Paul se sentó detrás de su enorme escritorio de caoba y colocó 2 pilas de papeleo entre ellos. Le explicó la situación con un suspiro pesado. El montón A era el protocolo estándar de investigación por homicidio, ya que la policía había encontrado el latiguillo del freno cortado. El dinero del seguro se congelaría hasta 3 años, pendiente de una investigación completa. La cara de Bonnie se puso gris. No tenía 3 años, no tenía ni 3 días. Entonces, Paul señaló el montón B. Actuó con renuencia, como si estuviera haciendo algo poco ético. Le dijo que había una escapatoria. Si el daño era autoinfligido, si Hannah había sido inestable, estaba deprimida, era suicida, el caso se cerraría de inmediato como un trágico acto personal. El dinero se liberaría en 24 horas. La observó, esperando. Era la prueba definitiva de su carácter. Bonnie no dudó. No preguntó por mi reputación. No le importaba la verdad. Agarró el montón B. Miró a Paul a los ojos y mintió con una sonrisa. Le dijo que yo había estado hundiéndome durante meses. Le dijo que hablé sobre acabar con todo. Firmó la declaración jurada bajo juramento, inculpándome por mi propio intento de asesinato. El rasguido de su bolígrafo sonó fuerte en la habitación silenciosa. Ella creyó que lo estaba manipulando a él. Creyó que había ganado la lotería. No tenía idea de que acababa de firmar su propia confesión. La voz de Bonnie llenó la habitación, suave y venenosa. Miró a Paul, con los ojos muy abiertos por una falsa simpatía, y le dijo que yo estaba rota. Dijo que había estado hablando de acabar con el dolor durante meses. Firmó la declaración con un floreo, el rasguido del bolígrafo contra el papel sellando su destino. Devolvió el portapapeles a Paul y preguntó cuándo se liberarían los fondos. Ya estaba gastando el dinero en su cabeza. Ya me estaba borrando. La puerta de la sala de juntas contigua se abrió con un clic. Bonnie giró en su silla, con el fastidio cruzándole la cara por la interrupción. Pero cuando me vio, el fastidio desapareció. Su cara se quedó inexpresiva. El color se drenó de su piel hasta que pareció una de esas figuras de cera que solíamos ver en el museo. Entré en la oficina, la pesada puerta de roble cerrándose detrás de mí con un golpe sólido y definitivo. No era un fantasma. No era un recuerdo. Era la mujer a la que intentó enterrar, de pie a 1,5 metros de distancia, sosteniendo la grabadora digital que había capturado cada palabra de su perjurio. El silencio en la habitación fue absoluto. Podía oír el zumbido del aire acondicionado y la respiración superficial y rápida de Bonnie. Miró de mí a Paul y luego de nuevo a mí, con el cerebro funcionando mal al intentar reconciliar a la hermana que mató con la hermana que estaba frente a ella. Entonces, el shock se rompió. No se convirtió en remordimiento. Se convirtió en furia. Se le curvaron las manos como garras en los reposabrazos de la silla. «Me tendiste una trampa», siseó. El veneno en su voz era lo suficientemente espeso como para ahogarse. «Me tendiste una trampa. Tú hiciste que hiciera esto». Se levantó de un salto de la silla, no para abrazarme, sino para atacar. Gritaba ahora. La máscara de la hermana afligida había desaparecido por completo. Gritó que era mi culpa. Si solo le hubiera dado el dinero, no habría tenido que cortar los frenos. Si yo no hubiera sido tan egoísta, ella no estaría en este lío. Era la lógica de un parásito que culpa al huésped por morir. Realmente creía que mi negativa a dejarme sangrar era un crimen contra su existencia. La puerta del pasillo se abrió de par en par. 2 oficiales uniformados y un detective entraron. La habitación se encogió al instante. Bonnie retrocedió torpemente, volcando su silla, atrapada entre el escritorio y la policía. El detective no perdió el tiempo. Le informó que estaba arrestada por fraude de seguros, perjurio en primer grado e intento de asesinato. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte del mundo. No le devolví el grito. No lloré.
Observé a los oficiales forcejear con ella hacia la puerta con un desapego clínico. Durante 20 años, había intentado arreglarla, salvarla y esconder sus pecados. Había absorbido sus explosiones como un muro de contención. Pero mirándola ahora, retorcida de odio y gritando obscenidades a la policía, no veía a mi hermana. Vi un tumor maligno que finalmente había sido extirpado. No sentí triunfo. Sentí el alivio limpio y agudo de un diagnóstico confirmado y una cura administrada. El silencio que dejó atrás cuando la puerta se cerró no estaba vacío. Era pacífico. Bonnie salió a rastras de los calabozos 6 horas después. No tenía efectivo, así que firmó su vida a un fiador de fianzas abusivo, entregándole el título de su Mercedes y el collar de diamantes antiguo que le había robado a su abuela. Salió de esa cárcel con los bolsillos vacíos, sin coche y con un deseo ardiente de destruir lo único que me quedaba. No huyó. Vino directamente a la casa en la que pensaba que yo estaba durmiendo. Me senté en el asiento del pasajero del sedán sin identificación de Ryan, estacionado a 3 casas de distancia, observando la transmisión térmica en el monitor del tablero. La casa estaba oscura y silenciosa contra el césped nevado. Para Bonnie, parecía un objetivo dormido. No sabía que había abierto la aplicación de domótica hace 4 horas y había cerrado remotamente la línea principal de gas. Había drenado las venas de la casa por completo. Vimos su firma térmica romper la ventana trasera. No estaba allí para hablar. Llevaba una lata pesada de color rojo. Se movió por la sala de estar, rociando los muebles. Los vapores probablemente la ahogaban, pero no se detuvo. Quería quemar la tierra, quería quemarme viva. Encendió una cerilla. Vi el pequeño destello en la pantalla. La lanzó. Se apagó chisporroteando en la alfombra. Encendió otra. Frenética ahora, la confusión se apoderaba de ella. Esa fue la señal. Las luces de los coches patrulla escondidos en el callejón convirtieron la noche en un día cegador. Bonnie se protegió los ojos, gritando mientras el equipo táctico irrumpía por la puerta. La sacaron arrastrando esposada, pateando y escupiendo. No habría fianza esta vez. Intento de incendio provocado, allanamiento de morada, violación de una orden de alejamiento. No miré atrás mientras el coche patrulla se alejaba. A la mañana siguiente puse la propiedad en venta. Se la vendí a una pareja joven que no sabía nada de los fantasmas en las paredes ni del odio que se había empapado en las tablas del suelo. Firmé la escritura, entregué las llaves y me alejé de los restos de mi infancia sin echar un vistazo al espejo retrovisor. La gente me pregunta si me arrepiento. Preguntan si me siento culpable por enviar a mi propia hermana a una celda de hormigón de 2 por 2 metros. Me miran con ojos llenos de lástima y juicio, preguntándose cómo puedo dormir por las noches sabiendo que mi único hermano lleva un mono proporcionado por el Estado. Duermo perfectamente. De hecho, no había dormido tan bien en 20 años. El día de la sentencia, la sala estaba tan silenciosa que se oía el zumbido de las luces del techo. El juez no miró a Bonnie con simpatía. La miró con asco. Calificó sus acciones de predatorias, calculadas y carentes de humanidad. La condenó a 15 años de prisión estatal por intento de asesinato, fraude de seguros e incendio provocado en primer grado. No será elegible para libertad condicional hasta que cumpla al menos 12 años. Pero la sentencia de prisión no fue el único precio que pagó. El tribunal ordenó una restitución de $245,000 para cubrir los daños de la casa, los honorarios legales y el daño emocional. Ella no tiene el dinero, por supuesto. Pasará el resto de su vida con el salario embargado, pagando por la ruina que intentó traer sobre mí. El rechazo social fue igual de absoluto. Los amigos que intentó encantar, los médicos que intentó manipular, los loan sharks que intentó esquivar, todos le dieron la espalda. En nuestra pequeña comunidad, el nombre de Bonnie ya no se susurra con chismes. Se menciona como una advertencia. Quería ser famosa, quería ser el centro de atención. Consiguió su deseo, pero no de la manera que imaginaba. Se convirtió en la villana de su propia historia. Y por primera vez en su vida no pudo llorar para salir de la narrativa.
6 meses después del juicio, llegó una carta a mi nuevo apartamento. Era un sobre beige sencillo con el sello del Departamento de Correccionales en la esquina. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con la letra cursiva y familiar de Bonnie. Me quedé en la cocina sosteniéndolo. La vieja Hannah, la chivo expiatorio, la arregladora, la hermana que solo quería ser amada, lo habría rasgado, habría buscado una disculpa, una señal de remordimiento, una razón para perdonar. Pero ya no era esa mujer. Sabía exactamente lo que había dentro. Sería un manifiesto de culpa. Me contaría lo duro que era la prisión. Me diría que nuestros padres se avergonzarían de mí. Intentaría clavar sus garras en mi culpa una última vez para arrastrarme de vuelta al fango con ella. No lo abrí. No lo quemé en un fuego dramático. Simplemente lo dejé caer en el cubo de la basura, encima de los pozos de café y las cáscaras de huevo. No fue una ceremonia. Fue una tarea doméstica, sacar la basura. Ese fue el momento en que supe que realmente había ganado. La indiferencia es un arma mucho más poderosa que el odio. El odio significa que todavía importan. La indiferencia significa que se han ido. Les cuento esta historia no porque quiera que aplaudan mi venganza, sino porque necesito que entiendan la anatomía del monstruo con el que viví. Bonnie no nació mala. Fue hecha. Era la niña eterna, la dorada a la que nunca le dijeron que no, a la que nunca se le permitió fracasar. Nuestros padres le enseñaron que sus necesidades eran primordiales y que yo existía únicamente para satisfacerlas. Cuando creces siendo el chivo expiatorio, te entrenan para atrapar el vaso antes de que caiga al suelo. Te entrenan para disculparte por moretones que no causaste. Crees que si trabajas más duro, amas más fuerte y das más, eventualmente te verán. Eventualmente te amarán de vuelta. Esa es la mentira que casi me mata. Si actualmente estás sosteniendo el cielo para un familiar que debería ser aplastado sin pestañear, necesito que escuches 3 reglas. No son sugerencias. Son las leyes de supervivencia que aprendí en los restos de mi coche. Regla número 1. La sangre es biología. La lealtad es una elección. Estamos condicionados a creer que el ADN compartido es un pacto de suicidio. Nos dicen que la familia es lo primero y que no se le da la espalda a la familia. Pero ¿qué pasa cuando la familia te da la espalda a ti? ¿Qué pasa cuando la mano que se supone debe sostener la tuya sostiene un cuchillo? No le debes lealtad a tus abusadores solo porque compartan apellido. Un título como hermana o madre se gana con el comportamiento, no se otorga por nacimiento. Si amenazan tu seguridad, tu paz o tu futuro, pierden el derecho a ese título. Regla número 2. El silencio es tu espada. Durante años discutí, expliqué, me defendí. Pensé que si pudiera explicar mi versión con la suficiente claridad, Bonnie lo entendería. Pero la gente tóxica no escucha para entender. Escucha para encontrar munición. Cada vez que discutes, los alimentas. Les das la reacción emocional que anhelan. Lo más devastador que le hice a Bonnie no fue atraparla en esa oficina. Fue negarme a gritar de vuelta. Cuando dejas de interactuar, matas de hambre a la bestia. Los obligas a sentarse solos con su propia locura. Regla número 3. Sanar no es perdonar. Es indiferencia. La sociedad nos dice que tenemos que perdonar para sanar. Lo vemos en las películas, el reencuentro lleno de lágrimas, el abrazo, el te perdono. Pero el perdón requiere arrepentimiento. No puedes perdonar a alguien que no está arrepentido. No puedes perdonar a un depredador que todavía te está cazando. Yo no perdoné a Bonnie. La acepté. Acepté que es una persona incapaz de amar y la eliminé de mi ecosistema. Mi sanación no vino de un momento mágico de gracia. Vino de la pieza tranquila y aburrida de una vida sin drama. Vino de despertarme por la mañana y saber que mis latiguillos de freno estaban intactos. Tengo una vida nueva ahora. Tengo amigos como Ryan y Paul que me respetan. Tengo una carrera que construí por mi propio mérito. Tengo un hogar que es seguro.
Ya no soy el personaje secundario en la tragedia de Bonnie. Soy la protagonista de mi propia vida. Así que mira tu vida. Mira a las personas sentadas en tu mesa. ¿A quién te estás prendiendo fuego para mantener caliente? ¿Quién está drenando tu cuenta bancaria, tu energía y tu espíritu y lo llama amor? ¿Crees que puedes salvarlos? ¿Crees que si das un poco más, cambiarán? No lo harán. La única persona a la que puedes salvar es a ti mismo. Corta el cordón. Vete. Cierra la puerta con llave. Porque si no cortas el cordón, eventualmente cortarán tus frenos. Soy Hannah.